Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Jair Cárdenas. Te quiero dar la bienvenida a este canal, donde busco compartir acerca del Señor Jesucristo, su Evangelio y la palabra de Dios. Y es que en este nuevo video he preparado un estudio bíblico, el cual he denominado o le he puesto como título Profecías y Profetas. Y es que tiene por objeto poder entender un poco más estos conceptos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y su aplicación que tienen en los distintos tiempos. Y es que para analizar esto y poder entenderlo de mejor manera, primero debiésemos partir con una definición etimológica acerca de las palabras y cómo se van desarrollando un poco en la palabra de Dios. Y es que partiendo en el Antiguo Testamento, la palabra profecía viene del hebreo masá, que significa proclamación de carácter divino o algún dicho que pueden ser tanto negativas como positivos. Ahora, dentro de las negativas podemos encontrar algunas referencias. En este caso, yo le voy a dar lo que hizo el profeta Isaías cuando sentenció a varias naciones, como es Babilonia, Filistea, Moab, Damasco o Egipto. Usted va a poder ver las referencias particularmente donde sale. Ahora, en las positivas encontramos las profecías acerca de Jesucristo en los Salmos, como son el Salmo capítulo 2, versículo 7, el capítulo 8, versículo 2, capítulo 8, versículo 6, Salmos capítulo 16, versículo 10 y Salmos capítulo 22, versículo 1. Como le comento, estas son referencias para que usted las pueda revisar en su casa con su Biblia y profundizar un poco en este estudio. Ahora, cuando hablamos de la palabra profetizar, viene del hebreo nabá, que es decir, hablar, cantar por inspiración o predecir. Es que tanto la palabra profecía como profetizar se tienen que o se pueden tomar como un conjunto, entendiendo que la profecía es el mensaje y el profetizar es el acto. Ahora, en el Antiguo Testamento, para que llegara el mensaje a través del acto, se necesitaba un nexo entre Dios y el hombre. Para esto estaba el profeta, que viene de la palabra hebrea, que es Naví, que significa hombre inspirado, portavoz, alguien levantado por Dios para proclamar aquello que el Señor le daba para decir. Y es que el profeta puede hablar tanto en pasado, presente y o futuro. A modo de ejemplo y para referenciar esto, tenemos el caso de Moisés. En el pasado tenemos Deuteronomio, entre los capítulos 1 al 3, él hace un repaso de algunos sucesos que habían pasado antes de su época. Ahora en el presente que él escribe, tenemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, el capítulo 26, versículo 18. Y en el futuro, ya él hace digamos, una proclamación o algo que va a ocurrir en el futuro, es Deuteronomio capítulo 31, versículo 20 y 22. Y es que también dentro de los profetas, y esta palabra con el que digo yo el significado o donde proviene del Naví en hebreo, es que se basaban directamente en el consejo de Dios para recibir el mensaje. Para esto tenemos una referencia en Jeremías capítulo 23, versículo 22, el cual dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahora, otra referencia que puede sustentar esto es Amós capítulo 3, versículo 7, el cual establece: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y es que otro aspecto muy importante que debemos tener claro respecto a los profetas en el Antiguo Testamento, y después vamos a hacer un poco en la aplicación en el Nuevo Testamento, es que lo que ellos declaraban o decían se tenía que cumplir sí o sí. No había ninguna excepción a esta regla. Caso contrario, sería un falso profeta. Y es que una referencia muy clara es lo que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, el cual dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Otra referencia para que usted la pueda revisar, porque es un poco más extensa, es Jeremías capítulo 23 del versículo 9 al 40.
como les comento, hemos hecho un análisis, digamos, de los significados, de algunas referencias respecto a estas palabras en el Antiguo Testamento. Y es que en el Nuevo Testamento, cuando nos adentramos en la palabra profecía, viene del griego profeteia, la cual se ocupa en el Nuevo Testamento para hablar de las predicciones de eventos futuros que incluyen las declaraciones, exhortaciones y advertencias dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. Y es que la palabra profecía, en la mayoría de las veces que la encontramos en el Nuevo Testamento, hace referencia a aquellas profecías que se dictaron en el Antiguo Testamento por varios personajes o varios hombres de Dios muy importantes. Una referencia de esto está en Mateo capítulo 13, versículo 14, el cual establece de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, sin dejar de mencionar que también la palabra profecía en el Nuevo Testamento se ocupa para hablar acerca de las revelaciones y advertencias del libro de Apocalipsis, mientras que profetizar viene del griego profeteia, el cual significa predecir eventos, hablar bajo inspiración. Muchas veces se ocupa en la palabra profeteia en el Nuevo Testamento con referencia a la idea de profetizar del Antiguo Testamento, que era exhortar, reprobar, advertir u otra cosa dicha por los profetas en el Antiguo Testamento mientras actuaban inspirados por Dios y como intérpretes de su mente y voluntad. Yo les acabo de mencionar muchas veces respecto a esto con referencia al Antiguo Testamento, pero otro uso que tiene la palabra profeteia o profetizar en el griego es para referirse al don profético impartido por el Espíritu Santo a los primeros cristianos. Y es que cuando hablamos de esto y entendemos que también está el profeta en el Nuevo Testamento, viene del griego profetes, el cual es uno que predice, un predicador de eventos futuros o un intérprete. Y es que en el Nuevo Testamento hace referencia a la persona que habló bajo inspiración o influencia divina en el Antiguo Testamento. Ocurre algo muy similar cuando hablamos de lo que es profecía o profetizar, y es que cuando se emplea esta palabra o estas palabras en el Nuevo Testamento, la mayoría hace referencia a cómo se ocupaban en el Antiguo Testamento. Lo ocupan los hombres de Dios del Nuevo Testamento para citar algunas profecías del Antiguo Testamento respecto a Cristo. Ahora, como les explicaba yo, en el Nuevo Testamento hace referencia a la persona que habló bajo inspiración divina y en este caso al don profético impartido por el Espíritu Santo. El ministerio como profeta, cuando lo revisamos en 1 Corintios 12:28, podemos entender que tenemos un don profético y tenemos un ministerio como profeta. Y entendiendo las procedencias ahora de tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de las palabras de profecía, profeta, ¿qué diferencias podemos encontrar en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Es que en el Antiguo Testamento la profecía era directiva, ya que comunicaba lo que Dios ordenaba, corregía, amonestaba, y para eso estaba el profeta que recibía directamente lo que Dios quería hablar. Ahora bien, en el Nuevo Testamento la profecía entregada por el profeta es de carácter confirmativo. Es decir, nos confirma la voluntad de Dios en nuestras vidas, cosa que el Señor nos va hablando de decisiones que tenemos que tomar, cosas que tenemos que hacer, y está el profeta que nos va a confirmar cosas que el Señor nos ha hablado o cosas que el Señor más adelante nos va a hablar, pero hay una palabra profética entregada por quien ejerza este ministerio. Ahora bien, les mencionaba que tenemos un análisis de 1 Corintios 12. Ahora, ¿solamente profetizan los profetas? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y es que cuando yo les mencioné esta referencia a 1 Corintios 12, vemos que el apóstol Pablo habla primero de los dones espirituales y después de ministerios, donde primeramente establece un don de profecía y en el segundo lugar el ministerio del profeta. Por lo que entendemos que una persona no necesariamente sea un profeta, puede tener el don de profecía. Ahora bien, cuando hablamos de un profeta como un ministerio, por consecuencia, sí o sí debe tener el don profético.
que le sirve obviamente para ejercer su ministerio como un agente de confirmación. Pero como les comentaba, también cualquier cristiano puede tener el don de profecía y este se va a manifestar solamente cuando el Espíritu Santo quiera ocupar a la persona. Ahora, en continuación de la profecía en el Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros decimos o podemos decir que la profecía es confirmativa? Y es que encontramos dos argumentos muy categóricos respecto a esto en el Nuevo Testamento. La primera es cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, cuando predicó el Evangelio o predicó básicamente en él mismo. Y es que en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nosotros analizamos o desglosamos Hebreos capítulo 1 y estos dos versículos, en la parte que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es una referencia totalmente clara a cómo hablaba el Señor en el Antiguo Testamento, que era a través de los profetas. Era directamente Dios a los profetas quienes manifestaban la voluntad de Dios. Ahora, cuando dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, debemos entender que el tiempo de la gracia es manifestado por y en Cristo. Y por lo tanto, al hablar de los postreros días o los últimos días, nos insinúa que ya no hay motivo alguno para esperar una nueva revelación, porque lo que el Señor Jesucristo trajo no es pasajero, sino definitivo. Por lo tanto, una profecía y un profeta en nuestros tiempos, me refiero en el tiempo que vivimos nosotros, que es en la gracia, no puede entregar una nueva revelación, no puede decir que trae a revelar un misterio escondido, no puede entregar nada que no sea lo que Cristo vino a enseñar, a establecer y a revelar. Ahora, la segunda argumento muy importante que encontramos en el Nuevo Testamento es que cuando Jesucristo paga el precio en la cruz por nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos. Una vez cumplido esto, fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Dónde encontramos esto en la palabra de Dios? Esto está en Hechos capítulo 2. Y es que a partir de la ascensión del Señor, usted, cuando le digo en este estudio, puede revisar Hechos capítulo 2. Yo le invito a que lo revise. Como digo, es un pasaje un poco extenso, pero juega un papel fundamental. Y es que el Espíritu Santo lo estableció Cristo en la tierra, o dio un aviso respecto a que el Espíritu Santo iba a quedar una vez que Él ascendiera. Y es que en Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si me fuere, os lo enviaré. En continuación de lo que está en Juan capítulo 16, me quiero ir a lo que está en los versículos 13 y 15, que establecen: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando hacemos el análisis de Juan 16, específicamente versículos 13 al 15, la palabra guiará viene del griego oigeo, el cual es un significado de mostrar el camino, de enseñar, pero por sobre todo guiar u orientar. Por lo que entendemos de este verbo que el Espíritu Santo irá en todo tiempo abriéndonos caminos y guiándonos a través de él. Esto es importante porque no es solo conocer la verdad, sino es que ser guiados a la verdad. Eso es lo que va a señalar el Espíritu Santo, el cual actúa en nuestras vidas como un guía interior con el que tenemos total confianza y comunión íntima. Está en nosotros y es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que está ahí para guiarnos, para dirigirnos, y que nosotros busquemos tener total confianza en Él y tener una comunión íntima. Ahora, cuando el versículo o esta referencia que yo le estaba leyendo dice toda la verdad,
es aquella que se refiere a toda la revelada en Jesucristo y por Jesucristo, que ya sea hasta la salvación y la nueva vida resultante de creer en el Señor. Y cuando establece la palabra, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, eh, podemos revisar la semejanza con lo que dijo Jesús de sí mismo en San Juan capítulo 5, versículo 19, que dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y es que la única diferencia que encontramos en Juan capítulo 16 y Juan capítulo 5 es que Cristo dice que ve porque procede del Padre y se refiere a lo que el Espíritu Santo hablará lo que quiere. Le veo que en Mateo capítulo 3 versículo 16 nosotros encontramos que el Espíritu Santo descendió del cielo y se posó sobre él. Por lo tanto, cuando hacemos esta referencia o este análisis de estos versículos, es que podemos deducir que el Espíritu Santo va en perfecta concordancia con la palabra de Dios, sumado a que el Espíritu Santo no habla o no dirige por sí solo, sino que en perfecta armonía y comunión con el Hijo y el Padre, de lo cual entendemos que el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios manifestado en tres personas distintas. Ahora, finalmente, para concluir respecto a este estudio, bueno, este es un estudio bíblico respecto a este tema muy sencillo que le pueda orientar a usted para poder hacer estudios más profundos en su hogar. Es que yo quiero concluir con lo que Dios a través de Pedro enseñó. Y es que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es que, en conclusión, la palabra de Dios es la profecía más segura. Cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la que hacéis bien estar atentos, hace clara referencia a la palabra de Dios. Y es que esta es la mejor profecía, como les comento, tanto la profecía de nuestros tiempos como el don profético o el profeta no puede hablar o si es de Dios esa palabra, nunca va a contradecir lo que la misma palabra de Dios ha establecido, lo que Dios ha establecido, lo que Cristo viene a establecer o el Espíritu Santo. Y es que entendemos que actúan en comunión. Pero finalmente, y debemos entender esto, es que la palabra del Señor cuando dice alumbra el lugar oscuro, es que nos va a ir revelando el camino, no simplemente como una luz que alumbra adelante, sino que va alumbrando poco a poco hasta donde nosotros necesitamos ir viendo. Y para esto, en conclusión, debemos entender que lo que nosotros debemos buscar hoy en día y lo que dijo Pablo es que las profecías cesarán, pero por sobre toda cosa quedará el amor. ¿Cuál es ese amor? El amor que Cristo Jesús vino a morir por mis pecados, por sus pecados, y que ha dejado el Espíritu Santo en este tiempo para que le guíe a usted y me guíe a mí a lo que ha establecido en su palabra, al propósito que quiere cada uno de nosotros, para que todos vayamos a salvación y por sobre todo que estemos como la esposa del Cordero esperando su venida. Si este estudio bíblico ha sido bendición para su vida, como le comento, es algo muy sencillo para que usted pueda hacer un estudio más profundo. Le invito a que se suscriba. Si le ha gustado, puede dejar un comentario con algún tema que le gustaría que pudiésemos hablar. Y finalmente, si tú estás acá y no eres cristiano o estás un tiempo que se ha apartado del Señor, yo te invito a través de esto y te quiero decir que la palabra de Dios nos revela un Salvador, que es Jesucristo. Él quiere que tú creas en Él, que tú puedas entregar su vida a Él, porque Él va a ser lo mejor para tu vida. Romanos 19 dice que si confesamos que Jesús resucitó de los muertos y que es el Señor,
vamos a ser salvos. Y yo te hago esa invitación, donde quiera que estés, a que puedas tomar esa decisión que sin duda alguna va a cambiar tu vida. Que Dios les bendiga.